¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que te han enseñado sobre el esfuerzo y la lucha es una mentira elaborada? Y si el camino hacia la manifestación total, hacia la riqueza inagotable y la paz suprema, no requiere sudoración ni batallas épicas, sino una quietud radical? Hemos vivido eones atrapados en la ilusión del esfuerzo forzado, creyendo que la fuerza bruta es la única palanca que mueve el universo. Esa creencia es el yugo de los no iniciados, el paradigma que consume tu energía y ahoga tu potencial. Hoy, ese paradigma se rompe. Hoy, activaremos un conocimiento que fue prohibido y ocultado por milenios, sellado en los archivos crípticos de la antigua sabiduría egipcia. La técnica de Thoth para lograr el todo sin la necesidad de hacer nada. Este no es un ejercicio de pasividad perezosa. Es un acto de soberanía vibracional. Lo que está a punto de ser revelado es la alquimia mental más avanzada, un principio hermético que disuelve la resistencia y te alinea con la corriente imparable del cosmos. Si has llegado a este punto de tu existencia donde sientes que has intentado todas las técnicas, todas las visualizaciones, todos los rituales, y aún así chocas contra un muro invisible, es porque te falta la llave maestra, la gnosis de la no acción. Estás a punto de experimentar una metamorfosis en tu percepción esotérica. Dejarás de ser el nadador exhausto que se debate contra la marea para convertirte en el surfista maestro que utiliza la ola cósmica en su favor. No te prometo trucos fugaces, sino una transmutación profunda del ser, la revelación de que el universo es mental y que el verdadero dominio no reside en el control externo, sino en la sintonía interna. A lo largo de este encuentro, desvelaremos la esencia del Wu Wei, el arte taoísta de la acción sin esfuerzo, reinterpretado a través del prisma hermético de Thoth. Entenderás por qué la rigidez se quiebra como el roble, mientras que la fluidez sobrevive como el bambú. Revelaremos el secreto de la acción justa, ese movimiento mínimo, casi invisible, que actúa como palanca para anclar en lo físico una causa ya establecida en el plano mental. Abriremos los códigos del sistema del semáforo, tu GPS interno, para que dejes de actuar cuando la luz es roja, resistencia, y solo te muevas en perfecta resonancia, luz verde. La promesa es clara: si aplicas este axioma del flujo, tu realidad externa se reajustará mágicamente, no por tu lucha, sino por la perfección de tu vibración interna. Prepárate para el conocimiento que te libera de la necesidad de luchar. Este es tu último ciclo de esfuerzo inútil. Si estás listo para abandonar el paradigma de la escasez y la tensión y reclamar tu herencia como co-creador consciente, tu primer acto de soberanía debe ser un decreto de intención. Clica en Me gusta ahora mismo para sellar tu compromiso con el flujo. Suscríbete al canal para asegurarte de que no te pierdas ni un fragmento de esta gran obra de transmutación. Y, fundamentalmente, ancla tu intención en el éter. Declara tu voluntad al cosmos y a tu propia conciencia superior, comentando aquí y ahora: yo busco la verdad. La técnica prohibida de Thoth se cimenta en un axioma fundacional. El universo no necesita ser empujado, solo sintonizado. El esfuerzo, desde esta perspectiva ancestral y esotérica, no es una virtud, sino la evidencia palpable de una disonancia vibratoria entre la conciencia causal y su manifestación material. Cuando el adepto se afana, demuestra que aún percibe la realidad como externa y separada, cayendo en la ilusión de la dualidad, donde el yo finito debe luchar contra el todo infinito. Thoth, el escriba de los dioses, reveló que la verdadera creación ocurre en el silencio absoluto de la no acción, el Wu Wei cósmico, donde la voluntad, Keter, se manifiesta directamente como forma, Malkut, sin la interferencia del ego ansioso de Tifaret. Esta alineación requiere la purificación del logos interno. Tu palabra debe estar tan desprovista de duda que actúe como una orden inquebrantable para el éter. La resistencia que experimentas en el mundo físico, el muro que parece detener tus proyectos, es el eco de tu propia indecisión mental, la fricción generada por pensamientos contradictorios. Para disolver el esfuerzo, disuelve la creencia de que la lucha es necesaria. El objetivo no es mover montañas con fuerza bruta, sino sintonizarte con la frecuencia de la montaña ya movida, permitiendo que la matriz del tiempo se reconfigure automáticamente a tu favor.
es la cesación del juicio y la aceptación total del flujo de Ma'at, lo que activa esta palanca invisible, logrando la máxima eficiencia energética a través del mínimo movimiento observable. El verdadero secreto del alineamiento, esa premisa de lograrlo todo sin esfuerzo, descansa en la transmutación interna del centro de gravedad de la conciencia. Debemos movernos del hemisferio de la necesidad y la carencia al hemisferio de la suficiencia y la gratitud anticipada, un estado que los antiguos llamaron la morada de la certeza. El flujo universal no responde a peticiones basadas en el miedo, sino a declaraciones basadas en la soberanía. El maestro de esta técnica no busca resultados, él es el resultado manifestándose. Este estado se reconoce por la aparición simultánea de sincronicidades, eventos, personas y recursos que convergen sin manipulación activa. Son los mensajeros del universo confirmando tu sintonía con la frecuencia del deseo cumplido. La tentación más grande del iniciado es volver a tomar las riendas por miedo a la inacción. Pero es precisamente en el abandono confiado donde reside el poder alquímico. La fuerza bruta es una firma de la mente racional limitada, que opera bajo el paradigma de causa-efecto secuencial. El flujo, sin embargo, opera en la causalidad cuántica, donde la intención pura colapsa la ola de posibilidades en una certeza instantánea. Aprender a diferenciar entre el impulso del ego, que exige acción ruidosa, y la intuición del ser superior, que sugiere el movimiento mínimo y justo, es la clave que desbloquea la puerta prohibida. Si la acción sin esfuerzo es la única acción verdadera, ¿quién es el actor que realmente ejecuta este movimiento mínimo? La respuesta no está en el yo que conoces, sino en una sombra oculta que habita entre dimensiones, el verdadero soberano del que emanamos. La respuesta a la identidad del actor silencioso no reside en la conciencia superficial que se atribuye el mérito o la culpa, sino en el reconocimiento del yo transpersonal, aquella fracción de la conciencia universal que ha elegido experimentar la densidad, pero que permanece perennemente anclada al flujo del Tao. Esta entidad, que algunos místicos helénicos denominaron el daimon, o los egipcios conocieron como el Ka alineado, es el verdadero soberano del movimiento mínimo y perfecto. El Wu Wei exige la supresión voluntaria del Xi, el conocimiento discursivo y analítico, para que el Xin, el corazón-mente intuitivo, pueda sintonizar la frecuencia primordial. Cuando el vaso del ser se vacía del ruido de la planificación y la expectativa, la corriente de la vida, el Tao, fluye a través de él sin encontrar resistencia, haciendo que la acción no sea una ejecución forzada, sino una manifestación resonante. El movimiento, por lo tanto, no es iniciado por la voluntad lineal del ego, sino que surge como la única respuesta posible y óptima al instante presente, liberando al individuo de la tiranía de la elección y de la subsecuente carga kármica. La acción sin esfuerzo es, en esencia, la rendición de la pequeña voluntad a la gran voluntad, permitiendo que la intención más profunda, aquella que vibra en el núcleo del deseo esencial y no en la forma superficial del mismo, configure el campo de la manifestación de manera instantánea y sin fricción. Este es el estado donde el hacer y el ser se fusionan en una unidad operativa indivisible. El mecanismo mediante el cual el cuerpo físico ejecuta la no acción perfecta implica la eliminación total de la interferencia, el concepto de Siran, o naturalidad espontánea. El cuerpo del practicante se convierte en el axis mundi personal, un canal central, o la sushumna de las tradiciones védicas, que ha sido limpiado de los nudos energéticos generados por el miedo y el control. Cuando este eje está desobstruido, el De, la virtud inherente o el poder adquirido por vivir en consonancia con el Tao, se activa, y el universo comienza a mover el entorno en respuesta a la quietud interna del observador. Es un cambio de paradigma. La realidad no es algo que debe ser empujado o modificado con esfuerzo externo, sino algo que debe ser permitido y reflejado desde el interior. Contrastemos esto con la energía frenética de la búsqueda occidental de objetivos, que es lineal, temporal y consume vastas cantidades de energía vital en la lucha contra la inercia. El Wu Wei, por el contrario, opera en la causalidad cíclica y atemporal,
donde la acción es tan precisa y mínima que parece invisible. El verdadero trabajo no es levantar la carga, sino volverse tan ligero que la carga se levanta a sí misma por la resonancia del entorno. La sabiduría del Wu Wei se remonta a metáforas primigenias, siendo la más recurrente la del agua, descrita por Lao Tzu. Nada en el mundo es más blando y débil que el agua, pero para atacar lo duro y lo fuerte, nada la supera. El agua no ejerce fuerza bruta, cede, se adapta a la forma del recipiente, y sin embargo, su persistencia y fluidez finalmente erosionan la montaña más sólida. Esta es la clave. La fuerza del Wu Wei reside en la cesión inteligente, no en la resistencia obstinada. Pensemos en el célebre relato de Chuang Tzu sobre el carnicero que, al despiezar el buey, nunca desafilaba su cuchillo porque seguía los huecos y las líneas naturales de la estructura ósea, sin imponer su propia voluntad sobre la materia. Su acción era intuitiva, guiada por el ritmo intrínseco de la vida del buey, no por la fuerza muscular. La inacción, en este contexto, no significa pereza o pasividad inerte, significa la máxima precisión del movimiento, donde la energía que se habría gastado en la fricción de la lucha es redirigida hacia el discernimiento agudo del momento óptimo para el despliegue. El esfuerzo es reemplazado por la inevitabilidad. El gran antagonista del Wu Wei es Wei, la acción forzada, impulsada por la necesidad de probar la existencia del ego. Wei es la firma de la mente separada que cree que el caos solo puede ser domesticado a través de la gestión y la manipulación. Esta acción genera fricción, entropía y, fundamentalmente, disarmonía con el flujo del Tao. La práctica de la acción sin esfuerzo es, por ende, un riguroso ejercicio de alquimia interna. Busca transmutar el plomo de la actividad compulsiva, la respuesta nerviosa y ruidosa al miedo, en el oro del movimiento espontáneo, guiado por la intuición profunda. Esto requiere un silencio radical, no solo de la palabra exterior, sino del juicio interior, la planificación obsesiva y la anticipación ansiosa. El iniciado debe volverse un espejo límpido, ni crítico ni actor, simplemente el espacio a través del cual el evento se despliega. Cuando cesa la lucha por hacer que las cosas sucedan, se revela la verdad de que las cosas siempre han estado sucediendo perfectamente, y el observador solo tenía que alinear su perspectiva con esa perfección subyacente. La señal inequívoca de que el iniciado ha entrado en la corriente del Wu Wei es la sensación de profunda ligereza existencial, la ausencia de ansiedad por el resultado y la experiencia de la inevitabilidad en curso. Es un estado de profunda soberanía, donde el individuo ya no se siente a merced de las circunstancias externas, sino que reconoce que el mundo exterior es el reflejo inmediato y sin distorsiones de su estado interno de alineación. La necesidad de esfuerzo se origina en la creencia fundamental en la separación de la fuente. La acción sin esfuerzo es la disolución de esa creencia. Es la realización de que la fuente no necesita esforzarse para crear, y si el ser opera como extensión pura de la fuente, tampoco debe hacerlo. La manifestación se vuelve una consecuencia orgánica, no un objetivo peleado. El maestro ha dejado de buscar la voluntad del Tao. Él es la voluntad en movimiento. Si la no acción es la acción suprema, que desmantela el concepto de la lucha temporal y la causa-efecto secuencial, ¿qué implicaciones tiene este estado para la estructura misma del tiempo percibido y la irreversibilidad del destino? Si el flujo es instantáneo, ¿dónde residen entonces los límites de la causalidad tal como la conocemos? La respuesta yace en la comprensión de que la causalidad, tal como la entiende la mente profana, es una función de la percepción lineal, una matriz temporal tejida por la resistencia. El principio hermético del ritmo no solo describe la oscilación de los ciclos manifestados, sino la respiración constante del universo en el seno del eterno ahora. Cuando el iniciado opera en la no acción, él cesa de alimentar el péndulo del futuro deseado, permitiendo que el reflujo, la fase de aparente quietud o no manifestación, sea tan perfecto y necesario como el flujo, la fase de manifestación activa. La lucha por el destino se disuelve cuando se comprende que el destino no es un punto fijo en la distancia, sino la calidad vibratoria del instante presente.
El tiempo se percibe como irreversible solo porque la conciencia se aferra a la identidad del pasado, proyectando esa rigidez hacia un futuro que, por lo tanto, debe honrar la inercia vibratoria previa. Al rendirse al flujo instantáneo del Tao, o la voluntad creadora, el observador trasciende el campo de la necesidad secuencial, accediendo a un dominio donde la causa y el efecto coexisten simultáneamente, siendo meros polos de la misma realidad. Es la maestría sobre la marea existencial, donde el tiempo es plástico y la irreversibilidad es una elección vibratoria, manifestando que el esfuerzo es el único generador real de la separación y la dilación entre la intención y su forma. Este dominio sobre la plasticidad temporal es el punto de aplicación crucial del principio de polaridad. La predestinación y el libre albedrío no son fuerzas opuestas luchando por el control del devenir humano, sino los extremos de un único espectro de potencialidad. La predestinación es simplemente la resonancia inevitable de la frecuencia que el ser irradia en cualquier momento dado. Si la frecuencia interna es baja y densa, cargada de culpa, miedo o limitación, la manifestación externa, el destino, será rígidamente determinada por esas bajas resonancias. El iniciado, sin embargo, utiliza la ley de la polaridad para transmutar activamente su estado interno, moviendo su conciencia hacia el polo opuesto, fe inquebrantable, abundancia intrínseca, alineación perfecta con la fuente. Esta transmutación interna instantánea anula la necesidad de que la causalidad externa pague las deudas vibratorias del estado anterior, pues la identidad vibratoria ha cambiado fundamentalmente en el ahora, sin necesidad de secuencia temporal. La irreversibilidad del destino es una ilusión mantenida por la inercia de la identidad psíquica. Cambiar el polo es reescribir el contrato existencial en tiempo real. La acción sin esfuerzo, Wu Wei, se convierte así en el mecanismo de transmutación más eficiente, ya que evita generar nueva inercia resistente y permite que el nuevo polo se establezca sin fricción. La maestría hermética reside en la capacidad de ser, la frecuencia de destino deseada, en lugar de buscarla a través de la secuencia temporal. El corolario fundamental de esta operación radica en el primer principio, el mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. Si el cosmos es una construcción mental del todo, y la conciencia individual es un fractal operativo de esa mente universal, entonces, la manipulación de la causalidad y el destino no es una lucha contra las fuerzas físicas o temporales, sino una reestructuración interna y precisa del campo psíquico. El iniciado que domina el Wu Wei ha perfeccionado el arte de la quietud mental, permitiendo que la mente universal opere a través de él sin la interferencia discordante del ego limitante. El destino no es más que la proyección holográfica del estado mental predominante del observador. Cuando el hermetista altera deliberadamente su polaridad interna, utilizando la voluntad para ascender la escala mental a través de la ley de vibración, el universo externo no tiene otra opción que reorganizarse instantáneamente para reflejar esta nueva arquitectura psíquica. El retraso entre la intención y la manifestación es simplemente el tiempo que tarda la conciencia en liberarse de la creencia fundamental en la separación. La creencia que sostiene la ilusión de la secuencia temporal. La irreversibilidad del destino se convierte en una función de la rigidez de la creencia, la fluidez del destino, en la maleabilidad total de la fe manifestadora. La aplicación práctica de estos principios requiere, por ende, una maestría inigualable sobre la ley de vibración. Entendemos que todo está en movimiento perpetuo, y que la manifestación de un nuevo destino es simplemente el ajuste consciente de la propia frecuencia vibratoria al canal de emisión deseado, ignorando la discordia de las frecuencias inferiores. El maestro de la vibración no combate las circunstancias bajas, sino que eleva su propia nota tonal hasta que la circunstancia discordante ya no puede coexistir en ese mismo plano resonante. Esto se entrelaza íntimamente con el principio de género, que gobierna la generación y la creación de toda manifestación. El aspecto masculino, la voluntad dirigida, proyecta la semilla inmaculada de la intención pura. El aspecto femenino, la receptividad, la quietud del Wu Wei, proporciona el ambiente fértil, la alineación sin esfuerzo que permite a la semilla germinar
sin ser ahogada por la ansiedad o la duda, la fricción del ego lineal. La acción sin esfuerzo es la perfecta síntesis del género. La intención clara y directiva, masculino, manifestándose a través de la receptividad total y la alineación fluida, femenino, creando un destino que surge orgánicamente, sin la imposición forzada de la materia sobre la mente. Este es el verdadero significado de la alquimia interior, la unión sagrada de los opuestos internos para generar una realidad superior. En la cúspide de esta comprensión, el adepto reconoce que la disolución de la irreversibilidad del destino es un subproducto inevitable de la soberanía interna establecida. No se trata de alterar el pasado o forzar el futuro con titánico esfuerzo, sino de operar desde un punto de referencia atemporal donde solo existe la potencialidad pura, el campo del ser. El destino se convierte en la resonancia armónica del yo superior, ya no un encadenamiento kármico forzoso, sino una elección activa y continua del polo vibratorio. La clave reside en la capacidad de mantener esta alineación sin decaer en la inercia de los patrones mentales antiguos, asegurando que la acción sin esfuerzo no se convierta en mera pasividad o estancamiento. Requiere una fuente constante de energía refinada, una que el Kybalion apenas insinúa en su tratamiento superficial del plano mental. Si la mente universal es la fuente de todo, y la alineación perfecta elimina la fricción y el esfuerzo temporal, ¿dónde reside entonces el verdadero almacén de la energía psíquica, la dinamis cruda, capaz de sostener un estado perpetuo de Wu-Wei frente a la inmensidad de las proyecciones cósmicas, y qué implica su control total sobre la génesis de nuevos universos mentales? El verdadero almacén de la dynamis no reside en la mera contención superficial del pensamiento, sino en la interacción directa y consciente con el éter primordial, esa sustancia previbratoria que los antiguos rishis védicos denominaron akasha, y los hermetistas identificaron como la quinta esencia, el elemento constitutivo de la potencialidad. El universo, lejos de ser un mero conjunto de oscilaciones aleatorias, es la manifestación audible de un silencio generador, la nota fundamental que sostiene toda la creación. Cada partícula subatómica, cada galaxia espiralada, es un armónico intrincado dentro de la gran sinfonía cósmica, cuyo director de orquesta invisible es la voluntad una. Cuando el adepto logra acallar las frecuencias disonantes generadas por la fricción del ego, ese incesante ruido psíquico puede descender al núcleo vibratorio que subyace a toda forma, el punto cero de la existencia. Es en este vórtice de quietud absoluta donde la energía se revela ilimitada, pues aún no ha sido polarizada ni consumida en la generación de la realidad ilusoria de las formas densas. Sostener el Wu-Wei en su expresión más pura requiere acceder conscientemente a esta fuente de energía potencial, permitiendo que la dinamis cruda se eleve a través de los canales internos, transmutando las bajas frecuencias de la necesidad y el deseo en la alta frecuencia de la intención pura y desinteresada. Esta sintonización no es pasiva, sino una actividad intensa de reordenamiento interno, una microorquestación de los cuerpos sutiles hasta lograr la comprensión profunda de que la vibración no es un mero efecto, sino la causa primigenia, el verbo que se hace carne. El concepto del Wu-Wei, históricamente malinterpretado en Occidente como simple inacción o pasividad estoica, es en esencia la manifestación de la perfecta resonancia con la frecuencia del Tao, la vibración deseada que ordena el caos. Si toda la realidad manifestada opera bajo la inmutable ley de correspondencia, entonces, la sintonización implicada demanda que el microcosmos del yo deba reflejar armónicamente la macrofrecuencia del universo sin distorsión. Para lograr sintonizar con la vibración específica que se desea manifestar, ya sea salud, abundancia o iluminación, el iniciado debe primero identificar y abrazar la frecuencia inmutable de su yo superior, aquella que resuena con la verdad esencial, despojándose rigurosamente de las frecuencias adquiridas que actúan como estática, miedos, juicios heredados y la densa memoria kármica. Este acto de despojo es la verdadera purificación alquímica del cuerpo de luz, quemando la escoria vibratoria en el horno del corazón. La sintonización se facilita y se sostiene mediante el uso consciente y magistral del aliento, prana o pneuma, que actúa como el diapasón interno, regulando la intensidad,
la calidad y la longitud de onda de la oscilación interna. Un aliento profundo, rítmico y sostenido no solo oxigena los tejidos, sino que obliga a los campos electromagnéticos del corazón y la mente a entrar en coherencia cristalina, cuando el corazón, el asiento inexpugnable de la voluntad superior, y la mente, el vehículo de la intención enfocada, laten al unísono coherente, se genera un campo toroidal estable que actúa como un poderoso emisor y receptor holográfico, anulando toda disonancia y atrayendo por resonancia aquello cuya frecuencia es idéntica a la intención sostenida sin esfuerzo, manteniendo el flujo constante de Wu Wei. La metodología para sostener esta alta vibración de manera perpetua trasciende las técnicas meditativas superficiales y el pensamiento positivo simplista. Requiere una maestría total sobre los nadis, los 72.000 canales energéticos, y los chakras, los 7 centros principales de transformación toroidal. El trabajo de sintonización no es meramente mental o emocional, sino profundamente somático y etérico. La glándula pineal, a menudo vista solo como un tercer ojo místico, es en realidad un transductor piezoeléctrico biológico de increíble precisión que convierte las frecuencias cósmicas del campo akáshico en impulsos bioeléctricos comprensibles para el sistema nervioso central. Para mantener la vibración deseada, el adepto debe mantener la glándula pineal descalcificada y activa, logrando la unificación definitiva de la energía telúrica y transformadora de la base, Kundalini Shakti, con la conciencia pura del Sahasrara, la coronilla. Esta fusión genera una frecuencia interna estable y autosostenible, eliminando la dependencia de estímulos externos o circunstancias favorables para mantener el estado de gracia y alineación. Los antiguos sabios de las escuelas egipcias de misterios y las órdenes tibetanas codificaron este proceso a través de posturas corporales específicas, mudras de sellado energético y vocalizaciones sagradas, mantras, que no eran simples rezos, sino claves vibracionales precisas destinadas a reorganizar la geometría cristalina del agua molecular dentro del cuerpo, transformando el vehículo biológico en un resonador perfectamente calibrado, capaz de modular la sinfonía universal a voluntad del ser. Cuando la sintonía vibracional es sostenida en este nivel de maestría, el iniciado opera desde un estado de soberanía vibracional inalienable. Esto implica una inversión radical de la causalidad. La realidad externa ya no ejerce control o define el estado interno. Por el contrario, el estado interno, la frecuencia sostenida, dicta la manifestación precisa de la realidad circundante. El destino, entendido como una trayectoria prediseñada e inmutable por el momentum kármico acumulado, se disuelve completamente porque el adepto ha ascendido a un plano de frecuencia donde esas leyes inferiores y limitantes ya no aplican. El universo es percibido entonces no como un entorno rígido, sino como un mar infinito de ondas de posibilidad superpuestas. Y el Wu Wei se convierte en la vela perfectamente orientada que atrapa el viento de la intención sin luchar contra la corriente o la inercia del pasado. Los túneles de realidad personales, es decir, la percepción selectiva y coherente del mundo que experimentamos, son creados y sostenidos exclusivamente por la frecuencia dominante del ser. Al mantener la vibración deseada, sea esta la frecuencia de la abundancia incondicional, la salud radiante o la paz inalterable, de manera ininterrumpida y sin fisuras, el cosmos se ve compelido, por la ley inexorable de la atracción resonante, a manifestar las estructuras físicas, relaciones y eventos que corresponden exactamente a esa misma longitud de onda. El adepto ya no tiene necesidad de pedir o forzar. El adepto simplemente es esa frecuencia. Y ese estado de ser es la acción más poderosa que existe, la acción sin acción. La máxima expresión de esta maestría vibracional conduce a la trascendencia de la dualidad frecuencia-fuente. Al alcanzar la sintonía perfecta con la frecuencia deseada, que, en última instancia, es la frecuencia fundamental de la unidad y la conciencia pura, el ser individual se fusiona intrínsecamente con la orquesta cósmica misma. La búsqueda ya no es la de sintonizar, sino la de ser la sintonía, encarnada. Este estado disuelve la distinción entre el observador que emite la onda y la onda observada.
El adepto se convierte en el principio vibratorio encarnado, el logos manifestado en carne y hueso, capaz de modular la realidad desde su origen. Pero incluso esta fusión con la sinfonía omnipresente presenta una paradoja crucial que los grandes maestros zen y taoístas contemplaron hasta el final de sus días. Si toda vibración perceptible surge inexorablemente del silencio absoluto, el vacío cero, y el Wu Wei busca la máxima eficiencia a través de la resonancia perfecta, ¿qué ocurre exactamente cuando la resonancia se vuelve tan inmaculada que la onda se anula a sí misma en su propia perfección y retorna al silencio, al origen increado? ¿Es la disolución total y final el objetivo último de la gran obra? ¿O existe una frecuencia maestra, un tono primordial específico que debe ser sostenido activamente, incluso en la unidad, para co-crear eternamente sin retornar a la nada primordial? El siguiente nivel de comprensión requiere investigar el velo de Maya y la naturaleza del holograma proyectado, el espejo de la mente que convierte el silencio en sonido y el sonido en forma densa. El velo de Maya no es una prisión, sino la manifestación tangible de la ley fundamental del mentalismo, la realidad fenoménica. Esa vasta ilusión densa que la física cuántica comienza a desvelar como campo vibratorio interconectado, no es sino un holograma proyectado por la mente universal. Esta mente, el Nus, plotiniano o el Brahman supremo, opera a través de la dualidad de la atención y la inatención. La densidad material surge del ralentizamiento temporal de una intención pura que se proyecta hacia la limitación para poder experimentarse a sí misma de forma diferenciada. Cada acto de percepción es, en esencia, un acto de co-creación. El observador, al proyectar su conciencia, dota de solidez al espectro ondulatorio. El espejo de la mente individual, el manas, en la tradición védica, actúa como un prisma refractante que toma la luz blanca de la conciencia unitaria y la descompone en el arco iris de las formas. Comprender que la estructura atómica, la geometría cristalina e incluso la ley de la gravedad son meras configuraciones mentales congeladas es el primer paso hacia el verdadero Wu Wei dinámico. Si la realidad es pensamiento, la maestría reside en la modulación del pensamiento a su nivel más profundo, la intención pura anterior a la formulación verbal. El iniciado deja de luchar contra la sombra proyectada en la pared de la caverna platónica y dirige su atención exclusivamente a la fuente luminosa interna que genera el patrón. La alquimia mental exige la transmutación de la creencia limitante en la certeza omnipresente de la mente. El Wu Wei, a menudo malinterpretado en Occidente como pasividad o inacción resignada, es en la realidad el epítome de la actividad mental dirigida. No es un estado de quietismo inerte ante los acontecimientos del mundo, sino una sintonía tan exquisita y receptiva con el Lei, el principio de orden cósmico o Tao, que la acción manifestada parece surgir espontáneamente y sin esfuerzo. Esta receptividad dinámica es el polo opuesto a la pereza mental. Exige un nivel supremo de concentración interna, una vigilancia constante para discernir la voluntad mayor de los impulsos egocéntricos del yo inferior. La inacción del Wu Wei es, rigurosamente hablando, la inacción del ego, permitiendo que el torrente de la mente universal fluya a través del canal purificado del adepto. Es la espada que corta sin esfuerzo, porque ha anticipado el movimiento antes de que la necesidad del corte se manifieste. En términos de mentalismo, el verdadero maestro del Wu Wei no intenta cambiar la realidad externa, la proyección fenoménica, sino que modula su propia frecuencia interna, su postura mental fundamental, sabiendo que la proyección debe ajustarse instantáneamente a la nueva matriz mental. Es la disciplina de ser, el cambio deseado, en lugar de hacer para forzarlo. El acto de manifestación es una consecuencia inevitable de la alineación interna, una necesidad matemática en el universo que es fundamentalmente una matriz de pensamiento y cálculo. La modulación mental que conduce al Wu Wei dinámico se lleva a cabo en los niveles más profundos de la conciencia subyacente. El Jivatma, que está en contacto con el registro akáshico universal, ese vasto repositorio de información mental. Cuando la intención se sostiene con suficiente pureza, desprovista de duda y de las turbulencias emocionales del cuerpo astral,
se convierte en un arquetipo magnético. Este arquetipo comienza a extraer de la mente universal las frecuencias necesarias para su densificación. El mentalismo enseña que la materia es pensamiento en estado de baja frecuencia vibratoria, y por lo tanto, el trabajo del adepto es elevar o reducir la frecuencia de su intención hasta que resuene perfectamente con la ley que desea manifestar. La acción del mago, entonces, es puramente interna. La limpieza de los canales mentales, para asegurar que la señal emitida sea nítida y unidireccional, como un láser enfocado. La famosa sentencia hermética, como es arriba, es abajo, no es solo una analogía estructural, sino un mecanismo funcional. La mente individual es un microcosmos que contiene los códigos de la mente universal. Al modificar el código interno, la creencia profunda y sostenida, el universo externo, la manifestación, debe, por necesidad vibratoria, reorganizarse para reflejar el nuevo patrón mental. Esta comprensión de la soberanía mental no es una invención moderna, sino la piedra angular de las escuelas esotéricas más antiguas que lograron un entendimiento profundo del principio creador. Los estoicos, aunque enfocados en la ética práctica, practicaban un mentalismo de contención, afirmando que si bien no podían controlar el fenómeno externo, la proyección implacable, sí eran absolutos dueños de su reacción mental interna. Esta reacción, o projairesis, es precisamente el punto de pivote donde se ejerce el Wu Wei. Para los gnósticos, el mundo material era una creación del demiurgo, una mente inferior o limitada, y la salvación residía en elevar la conciencia, el nous, por encima de esa limitación mental proyectada. El mentalismo del Tao, Chuangzi, en particular, celebra la fusión total con el flujo sin imponer la voluntad del ego, logrando el estado de corazón vacío y mente clara que permite la acción perfecta y sin remordimientos. La transmutación alquímica del plomo en oro no es el cambio de un metal físico, sino el ascenso de la mente densa, plomo, condicionada por el holograma, a la mente iluminada, oro, consciente de que es el proyector. El universo obedece al patrón que la mente establece, y la liberación se encuentra en la disciplina de sostener ese patrón de perfección inmutable, incluso en medio del caos proyectado. El verdadero reto del mentalismo y el Wu Wei dinámico es evitar la trampa de la disolución total, que era la pregunta planteada al comienzo de la travesía. Si el objetivo fuera simplemente regresar al silencio absoluto, el nirvana final entendido como anulación de la forma, el camino sería la pasividad y el retiro completo del juego cósmico. Sin embargo, el adepto que abraza la co-creación comprende que el tono primordial no es el cero, sino la vibración que sostiene el uno en manifestación armónica. Este estado requiere un esfuerzo activo y constante, aunque carente de fricción, no la fuerza bruta, sino la permanencia inquebrantable en la conciencia pura que sostiene la forma sin apegarse a ella. El Wu Wei, en su máxima expresión dinámica, es el estado del bodhisattva, participar activamente en el holograma mental, actuando con eficiencia impecable, pero sin la ilusión de ser el actor individual separado. Es la mente universal actuando a través de una personalidad libre de filtros de ego. Sostener la frecuencia maestra es la meditación continua sobre el axioma «Yo soy la mente, y esta es mi manifestación», garantizando que la proyección sea siempre armoniosa, porque la fuente mental lo es. Pero la mente, aunque universal, no es monolítica en su expresión individualizada. Si la totalidad del universo surge de este proceso mental, ¿cómo se explica la persistencia del error, la sombra y el sufrimiento, que parecen emanar no de la conciencia pura, sino de los depósitos enterrados del subconsciente colectivo y personal, actuando como grabadoras automáticas de la limitación? ¿Cuál es, entonces, la anatomía secreta de la sombra que sabotea la proyección perfecta del mentalismo, y cómo se le extrae el poder de distorsión? Hemos cruzado el umbral, comprendiendo que la mente universal no es un concepto abstracto, sino la infraestructura viviente de la realidad. La iluminación es la realización práctica de que somos, individualmente, los operadores soberanos de esta infraestructura. La maestría no reside en la quietud inerte, sino en la danza impecable entre el cero y el uno, entre la fuente inmanifestada
y la proyección armónica de la forma. Este es el despertar del Bodhisattva cósmico. Actuar sin apego, proyectar sin error. La síntesis final es esta. Somos la ley. Pero si la mente es la única causa y el único efecto, si nuestra esencia es perfecta, ¿qué vestigios mentales inconscientes o qué lealtades ancestrales continúan saboteando el templo de la proyección, manteniéndonos anclados en el reflejo distorsionado de ayer? La sabiduría es un caudal que se seca si no fluye. Ahora que has recibido esta frecuencia, tu servicio es expandirla. Ejecuta un acto de servicio cósmico. Comparte este video de inmediato con aquellos que buscan la verdadera proyección. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la sagrada campana de notificaciones. Esta acción sella tu compromiso con la jerarquía de la luz, asegurando tu puesto en las próximas revelaciones. Pero la síntesis no ha terminado. La cámara contigua, la que contiene la anatomía secreta de la sombra y el método para desmantelar las grabadoras del subconsciente, te espera. No demores tu ascenso. El tiempo cósmico es preciso y la puerta energética se cierra para quien duda. La acción inmediata es la firma del maestro. Haz clic ahora. La trascendencia es la única ley.